Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, en esta mañana damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite para conectarnos y poder recibir de la palabra del Señor. Esta es la clase número 10 de servicio. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en este día. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, porque fiel eres tú, porque grande eres tú en misericordia, en amor. Te alabamos en esta mañana y te damos a ti toda la adoración, Padre. Nuestro corazón te bendice y te glorifica. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has dado un nuevo corazón, una nueva vida, Señor. Declaramos que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos, Señor, para ver tus promesas, para ver tu gloria. Y al estudiar este tema el día de hoy, pedimos, Señor, tu gracia, tu sabiduría, tu presencia en medio de nosotros. Por favor, que tu gloria fluya y que el Espíritu Santo de Dios esté aquí en medio de nosotros. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a todos. Y la lección de hoy es sirviendo a la nueva generación. Entonces, como nosotros sabemos, es muy importante que nosotros entendamos que servir a las nuevas generaciones es una bendición. Como ustedes saben, mi nombre es Lady Sierra. Bueno, los que no me conocen de pronto, nosotros con mi esposo trabajamos con los adolescentes del Centro de Fe y Esperanza, Nuevas Generaciones. Hemos decidido también servir al Señor en esta área porque sabemos que son una muy buena tierra, una excelente tierra, estos muchachos, y creemos y sabemos en lo que Dios puede llegar a hacer en ellos. Me disculpan, no les puedo compartir los versículos por pantalla por un inconveniente técnico, pero se los voy a estar leyendo aquí. Entonces, en Lucas 18, 16 al 17, dice: entonces Jesús los llamó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, Jesús enfáticamente siempre habló de la importancia de los niños, la importancia que tienen nuestros pequeños en este tiempo, y siempre lo han tenido. Jesús en estos tiempos donde él andaba tan atareado, tan, digamos, con toda la gente allí buscándolo por un milagro, por una cosa, la otra, Jesús dijo: no impidan que los niños vengan. Así yo esté con otras ocupaciones, siempre tendré un tiempo para los niños y para las nuevas generaciones. Qué hermoso es entender esto. Y qué hermoso es, hermano, que usted entienda en este día que es importante que sirvamos a los niños, que es importante que ellos estén en acercándose al Señor. Y qué importante es que nosotros seamos ese canal en el cual Dios se manifiesta hacia los niños. Entonces, hay un pensamiento que afirma: entre más arcaica es una cultura, menos atención dará a sus niños. Entonces, veamos esto que es impactante esta frase. Entre más arcaica, o sea, la sociedad muchas veces se queda como atrás, no está a la vanguardia. Pero, ¿qué es estar a la vanguardia en las cosas de Dios, no? Me refiero es a esto. Es que realmente nosotros pensemos en esas nuevas generaciones, que nuestras iglesias tengan nuevas generaciones, tengan niños, tengan adolescentes, tengan jóvenes. No es normal que una iglesia no tenga este tipo de población. Nosotros debemos trabajar para que esos niños conozcan al Señor, y es admirable que hay hermanos de nuestra iglesia han dedicado su vida para esto, y son hermanos esforzados que hacen sus casas de paz de niños, que buscan a los niños en sus casas y los llevan a la iglesia. Es muy bonito ver esto, y nosotros debemos darlo todo por las nuevas generaciones, hermanos. Es algo que nosotros debemos sembrar. Nosotros debemos servir a ellos. Y qué bueno que usted hoy, si Dios despierta ese anhelo en su corazón por trabajar con las nuevas generaciones, hoy usted pueda tomar la decisión
de obediencia y poderlo hacer. De verdad que les animamos a esto. Entonces, algo importante es que Jesús pone en alta posición a los niños y creemos que nuestra familia, nuestra iglesia también lo debe hacer. Usted y yo lo debemos hacer. Es más, si usted tiene un niño, un adolescente en su casa, déle ese lugar que le corresponde a él, es decir, con los ojos del Señor. Sé que a veces, más que todos los adolescentes, son poco agradecidos, tal vez ellos no demuestran mucho, pero yo le animo a que usted invierta en ese adolescente, en ese niño, la palabra del Señor, invierta oración por él, por ella. Invierta su vida, su tiempo, pase tiempo con ese niño, con ese adolescente, no solo enseñándole la palabra, sino también compartiendo situaciones con ellos. Y esto lo va a acercar más a ese hijo o a ese sobrino o a ese vecino tal vez que usted tiene. Entonces, qué importante es esto. Jesús dio un alto honor a los niños, los puso en un alto honor. Entonces, les vamos a compartir unas de las razones por las cuales debemos servir a los niños. Entonces, la primera razón es porque esto sale del corazón de Dios. Es decir, muy adentro del corazón del Señor están estas nuevas generaciones. El Señor le agradan estos niños, los ama y quiere que ellos se acerquen a Él. Entonces, servir a los niños está en el corazón de Dios, al punto que Jesús afirmó que el reino de los cielos es de los pequeños, es de los niños. El reino de los cielos le pertenece a los niños. Entonces, la iglesia debe servir a los niños y también es necesario afirmar que los padres de familia no deben descuidar su papel. Hay padres que dicen, no, yo le dejo la tarea a la iglesia, pero hermano, ahora que estamos viviendo esta situación, es muy importante su papel en casa. Estamos en nuestras casas, los chicos los tenemos en las casas, ellos tienen que estudiar desde la casa, pero no podemos descuidar la labor como padres, dándoles la palabra, enseñándoles, sentándonos con ellos. Es muy importante. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, Dios nos está diciendo, tienen que repetir mi palabra a estas nuevas generaciones, a estos niños que están naciendo, que están aún de pecho todavía, que se están amamantando. Hay que repetirles la palabra, hay que hablarles constantemente la palabra. Y desea el Señor que cada niño escuche su palabra. Los niños tienen que tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios. No podemos negarles esa oportunidad. Hay padres que de castigo le dicen a sus pequeños, eh, no te voy a dejar ir a la iglesia, no te voy a dejar ir al ensayo, no te voy a dejar ir a hacer las cosas de Dios. Y esto es un grave error. Nosotros no podemos impedir que ningún niño vaya al Señor. Debemos promover que ellos escuchen la voz de Dios. A manera de testimonio les cuento que mi madre ha sido una mujer que siempre incentivó esto en nosotras. Yo me convertí a la edad de 10 años, mi hermana a los 14 años siendo adolescente, y mi mamá nunca nos impidió estar en las cosas del Señor. Siempre nos apoyó con los ensayos de alabanza, con las células en esa época. Dios siempre permitió esto a través de mi madre, ella nos apoyó económicamente, nos daba los buses, etcétera, todo el apoyo. Y gracias al Señor hasta el día de hoy hemos seguido y hemos servido al Señor Jesucristo. Por eso yo le motivo, hermano, apoye a su hijo, a su hija, si quiere seguir al Señor. No lo detenga, no le diga, y otra vez va para la iglesia o cosas similares que escuchamos a veces que los padres hablan. No, no hagamos de esa forma la situación, sino todo lo contrario, apoyémoslos. Hablemosles la palabra de Dios constantemente porque ellos aprenderán
que Dios desea de ellos y para ellos lo mejor de lo mejor. Es decir, recordemos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son mejores que los nuestros y debemos repetirles la palabra cada momento, cada instante de nuestra vida. El Señor desea que cada niño memorice la palabra de Dios. Entonces, debemos estar incentivando esto en ellos, que ellos estén memorizando, aprendiendo versículos, enseñándoles la importancia y qué bonito desde pequeñitos, cuando ellos ya aprenden a hablar, empezarles a enseñar versículos de la palabra, que ellos tengan la palabra en su mente y ténganlo por seguro que ellos no se van a olvidar y ellos no se van a apartar del Señor, porque esa palabra está aquí tan grabada que no permite que nosotros nos apartemos del Señor. Proverbios 3:1 dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Proverbios 3:1. Entonces, el Señor dice que debemos estar continuamente grabándonos esas palabras, no olvidándonos de su palabra. Pero la pregunta es aquí, si un niño no ha recibido la instrucción, ¿qué palabra va a guardar? Si un niño no ha sido instruido, no ha sido corregido, no ha sido enseñado, entonces, ¿cómo va a atesorar la palabra de Dios en su corazón? Es importante que se la enseñemos. Por eso, si usted es padre o madre, hoy decida estar más tiempo con la palabra para que usted se la pueda enseñar a sus hijos y a sus nuevas generaciones. Entonces, lo segundo que vemos aquí es ¿por qué debemos servir a las nuevas generaciones? Porque es un mandamiento de Dios. Entonces el Señor nos dijo claramente en su palabra que lo debíamos hacer. Servir a los niños en nuestra iglesia no es una opción, mis hermanos, no es una opción, sino que debería ser nuestras prioridades. Aquellas iglesias que constantemente invierten tiempo y recursos en las nuevas generaciones son iglesias bendecidas y debemos entenderlo. Hay que darlo todo por las nuevas generaciones, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Así que si usted está trabajando en alguno de estos ministerios, recuerde para quién lo está haciendo y recuerde que es un privilegio hacerlo. No desistamos, hermano, de esta labor tan linda a la cual nos está llamando o nos ha llamado el Señor. Entonces, les servimos dándoles una educación que forme los valores bíblicos. En Proverbios 22:6 dice la palabra, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entonces, si damos esa educación basada en los valores bíblicos, ellos no la van a abandonar. De hecho, les comentamos un testimonio también. Nosotros tenemos el privilegio de atender unos hogares del ICBF, allí cerca de la iglesia. Y ha sido una experiencia muy hermosa poder trabajar con estos chicos, dándoles la palabra del Señor. Ha sido una bendición muy hermosa. Y nosotros cada vez que vamos les damos un valor de la palabra. Les hablamos con versículos y les decimos la importancia, por ejemplo, de ser honestos, de ser responsables, y esto se les va quedando a ellos. Es tan hermoso ver este trabajo realmente. Mm, Esto dará solidez a nuestra familia. Si nosotros enseñamos estos valores bíblicos, dará solidez a nuestra familia, dará solidez a la sociedad, pero obviamente también a la iglesia. Tendremos mejores seres humanos. Esa es la intención de la palabra. Y cuando se la damos a las nuevas generaciones, esa es la intención, que sean personas que les sirvan a la sociedad. Y ya vamos a ver al finalizar un ejemplo de esto. Es un mandato que transforma. Entonces la Biblia indica que Jesús dijo en Marcos 10:16, 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, los niños son vidas que se pueden salvar. Es importante entenderlo, ¿no?
Hay gente que tiene a los niños como una poca cosa, ¿no? Que los trata muy mal. Por ejemplo, en este tiempo yo creo que usted ha visto noticias y es ver que se han disparado los casos de maltrato, tanto en mujeres como maltrato infantil. Personas agresoras que dañan a los niños en sus propias casas como violencia sexual. Entonces son cosas que nuestra sociedad ha estado pervertida, ha estado dañada. Pero hoy Dios está llamando a nosotros, a este pueblo, para que seamos luz para esos niños y esos adolescentes y debemos ir predicando el evangelio. De pronto usted ve todos esos niños jugando en su barrio, usted ve todos esos niños por allí en las calles. Ellos necesitan también la palabra. Ellos están sedientos del amor del Padre, del amor de Abba Padre. Muchos de nuestros niños no tienen padre terrenal, es decir, ni siquiera lo conocieron, los abandonaron. Es decir, muchas madres son solteras y aunque se diga que la mamá puede sostenerlo, yo no dudo que no. Hay mujeres muy fuertes, muy valientes que sostienen a sus hijos y que los sacan adelante. Mi mamá es un ejemplo. Ella quedó viuda y nos sacó adelante. Pero el ideal es que el hogar esté con su papá y su mamá para que haya una buena y sana formación del carácter del niño. Entonces no nos podemos conformar con que, bueno, padres solteros, ¿qué importa? Igual eso no afecta. Claro que afecta. Claro que es un agravante en el corazón de un niño y de un adolescente. Entonces tenemos que entender que estos niños, muchos de nuestros niños han sido mal formados y ellos necesitan el amor de Abba Padre. También los niños que están con sus dos papitos, también, obvio, necesitan el amor del Señor. El tercer punto es, porque es la iglesia del futuro, pero yo añadiría aquí algo, también es la iglesia del presente, no solamente del futuro. Pon un niño, enséñale a orar, enséñale a interceder y te vas a dar cuenta cómo ellos lo hacen sinceramente. Y el Señor, obvio, escucha esa oración. Entonces vemos aquí que no es solamente una iglesia del futuro. Entonces, es la iglesia que formamos hoy, que puede servir hoy, pero que también servirá el día de mañana. Es una generación con una mente renovada. Servir a los niños es un esfuerzo para transformar la nación. ¿Cómo vemos nuestra nación en unos años, queridos hermanos? Eh, Nuestro panorama es crítico, es desolador, pues ahora les invitamos a que invirtamos en esas nuevas generaciones para que tengamos un mejor país. Ahí está la clave, que podamos invertir en ellos. Servir a los niños es un esfuerzo y tenemos que hacerlo como iglesia. Hay niños que no conocen a Cristo, pero cuando vienen a la iglesia se siembra en ellos, se da visión, se da dirección a su vida y aprenden a ser mejores y aprenden a hacer lo que Dios desea que ellos hagan. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que se siembra en el corazón de un niño, eso él va a hacer para toda la vida, para toda la vida. Entonces, qué importante ver esto. Los niños también pueden adquirir visión. Esto lo vemos en Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Entonces, la visión se puede sembrar en el corazón de un niño y hay grandes avivamientos que han iniciado por un niño. Es el caso de Billy Graham. Fue un niño cuando se convirtió. ¿Y cómo se convirtió Billy Graham? Fue en una gran campaña que hicieron en Estados Unidos, donde invirtieron mucho dinero y a la final únicamente se convirtió este niño, un niño. Pero alguien lo tomó, lo discipularon, le enseñaron la palabra
y Billy Graham ha sido uno de los más grandes predicadores de la historia, ganando cantidades de almas y sembrando el evangelio por todo el mundo. Qué importante entender esto. Entonces, nunca desprecies un niño, nunca menosprecies un niño ni un adolescente, nunca los menosprecies, porque allí hay un gran tesoro en las manos del Señor. Los niños aprenden sus propósitos de vida. En Proverbios 16:4 dice: el Señor lo ha creado todo con un propósito, aun al hombre malvado para el día del castigo. Entonces, Dios lo ha hecho todo con un propósito especial. Los niños aprenden desde temprana edad que no son un accidente sobre la tierra, sino que hay objetivos específicos para vivir. Eh, Hay niños que pueden estar con un gran vacío en sus corazones y intentando llenarlo, niños, adolescentes, porque no hay un objetivo, porque nadie les ha sembrado visión en su corazón. Pero cuando le damos un objetivo para vivir, ellos son personas de bien y de bendición para los demás. Es importante servir a las nuevas generaciones en cuarto lugar, porque ellos continuarán nuestra misión. Entonces, aquellos que servimos al Señor o aquellos que realizamos algo en la sociedad, algo positivo, vamos a ver que ellos van a continuar con ese legado. Entonces, ser y hacer discípulos de Cristo. Si sembramos esto en el corazón de ellos, ellos lo van a tener muy presente. Nosotros estamos de paso por esta tierra, es obvio, y según como les sirvamos y les formemos, así será su efectividad para que continúen esa obra. Entonces, está en nosotros el poder sembrar en esas nuevas generaciones. Está en usted, mi hermano, que está allí, está en mí el poderlo hacer, que es importante entender esto, ¿verdad? Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Es decir, que David pudo descansar al morir. ¿Por qué? Porque había servido, porque había hecho su labor, la labor que Dios le había mandado y que Dios le había indicado que hiciera. Entonces, ellos son los futuros líderes, pero recuerde, hay adolescentes que también son líderes ya. Y qué hermoso es ver esto. Un adolescente que sirve a su propia generación, que le enseña a otros también la palabra. Qué hermoso es ver esto. Y oramos siempre que Dios levante estos muchachos, que Dios restaure, que Dios les dé palabra y los ayude a permanecer. La gente siempre va a necesitar guías, líderes, pero recordemos que hay líderes para lo bueno y hay líderes para lo malo. Está en nuestras manos, hermanos, que hayan líderes buenos y efectivos para esta sociedad. Los mejores líderes tienen que surgir de la iglesia de Cristo y nosotros somos parte de esa iglesia. El mundo siempre va a necesitar que se les muestren las ventajas y las bendiciones de seguir al Señor Jesús. Como dice Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos formarán otros discípulos. El Evangelio no es tener gente religiosa, sino verdaderos discípulos de Cristo. Hagamos a nuestros niños verdaderos discípulos para que ellos a su vez hagan otros discípulos. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Entonces es muy importante que hoy nos llevemos en nuestro corazón esta linda enseñanza, hermanos, de formar nuevos discípulos, de formar nuevas generaciones, de entregarlo todo y entregar nuestra vida para ellos. Entonces, a manera de conclusión, quiero compartirles lo siguiente. Servir a los niños da resultados como el siguiente. Jonathan Edwards fue un predicador muy usado por Dios. Fue un predicador de los grandes avivamientos, muy renombrado. Predicó a miles de personas, pero
su prioridad siempre fue servir y educar a sus hijos con la palabra de Dios. Es decir, no solamente él se dedicó a predicar. Y es que ese es el error de algunos de nosotros, que a veces nos ponemos a predicar a mucha gente exterior a nuestra familia. Pero él hizo esto, pero no dejó de hacer lo siguiente, que fue enseñarle a sus hijos, sentarse con ellos. Entonces, la palabra de Dios se las enseñó y lo hizo por muchos años, sembró en ellos. Miren lo que dice aquí. No solamente él lo hizo, sino que también sus hijos lo hicieron con sus hijos y así sucesivamente. Es decir, dice acá un dato que 1394 descendientes encontramos que fueron personas de bien que siguieron al Señor. Y miremos esto, 295 de ellos se graduaron en la universidad, 13 fueron presidentes de universidad, 3 senadores, 3 gobernadores de Estados Unidos, 3 alcaldes, 30 jueces y embajadores en diferentes países, 100 abogados, un decano de facultad, 56 médicos y un decano en facultad de medicina, 75 militares oficiales del ejército, 100 misioneros y predicadores, un contralor del Tesoro de Estados Unidos, un vicepresidente de Estados Unidos. Es decir, servir a los niños tiene una gran trascendencia a muchas generaciones. Entonces, hoy que decidimos, yo te invito, decide sembrar el tiempo con tus niños, con tus hijos, con tus sobrinos. Pero, vuelvo y te digo, si tú sientes un llamado muy fuerte por servir a las nuevas generaciones, eres bienvenido al ministerio infantil, eres bienvenido al ministerio de adolescentes. Toma la decisión porque es un gran trabajo donde Dios está complaciendo, donde Dios está diciendo gracias porque hay gente que está tomando este llamado. Entonces, hoy si sientes ese fuego en tu corazón, hazlo, porque seguro, si lo hacemos, la próxima generación será llena, una iglesia llena del poder de Dios y del Espíritu Santo. Te invito a que oremos y le demos gracias al Señor por este tiempo de esta escuela tan hermosa que Dios nos ha dado, porque seguro has aprendido bastante durante todos estos domingos con los diferentes profesores y las diferentes personas que han estado. Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te alabamos a ti por este tiempo tan hermoso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. Te alabamos a ti, Señor Jesucristo, porque tú nos has dado, Señor, esta palabra de servir a las nuevas generaciones, de servir a los niños, de servir a los adolescentes, incluso a los jóvenes. Mira, Señor, cuántos de ellos están confundidos, están sin una esperanza, pero hoy, Señor, creemos que tú eres nuestra esperanza, tú eres el Dios de nuestra esperanza, tú eres el Dios que nos ayuda y nos saca en victoria. Te alabamos, Señor Jesucristo, y te damos la gloria. Señor, si hay un fuerte deseo en alguno de mis hermanos aquí que escuchó esta clase, en servir a las nuevas generaciones, Señor, produce ese llamado y esa efectividad en el servicio. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser prontos para obedecerte, Señor. Gracias por tu palabra. Que esos niños y esos adolescentes que se están formando, Señor, sean esa luz en unos años, Señor, esa luz, esa sal, Padre, como pueblo, como iglesia, que tú les usas, Señor, en gran manera para su generación. Gracias por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que esos niños son levantados, son afirmados y son fortalecidos a través de tu palabra, Señor. No aceptamos que ningún niño vuelva atrás. No aceptamos que ninguno de estos pequeños se pierda, sino que, Señor, declaramos que ellos te siguen, que ellos te sirven, que ellos se vuelven a ti, Padre, con todo el corazón. Gracias, Señor. Danos esa oportunidad
y esa posibilidad de enseñar a las nuevas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un gran abrazo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.